Mi corazón se detuvo en el púlpito. Durante 20 minutos estuve del otro lado, pero no en el paraíso que esperaba. Gigantes de bronce, ángeles guerreros de 3 metros, rasgaron el velo con espadas de fuego en una batalla celestial brutal. Regresé con una verdad aterradora. Esto no es un sueño. Nuestra ciudad era próspera, vibrante, con una apariencia de paz y progreso que pocos cuestionaban. Pero bajo esa superficie pulcra, bajo el brillo de las nuevas construcciones y el murmullo constante de la actividad económica, yo percibía algo. Una sombra sutil, casi imperceptible al ojo común, comenzaba a extenderse. No eran problemas económicos o sociales evidentes, era una especie de frío que se infiltraba en los corazones, una desazón inexplicable que apagaba el brillo en los ojos de la gente más alegre. Pequeñas disensiones surgían de la nada, malentendidos insignificantes escalaban a conflictos amargos, y un cansancio profundo que el descanso no lograba mitigar se apoderaba de muchos. Era una opresión espiritual sutil, insidiosa, que tejía una red invisible alrededor de nuestras almas, apretándolas lentamente. Yo, con mi sensibilidad espiritual aguda, fui uno de los primeros en sentir este cambio. Lo notaba en las oraciones menos fervientes, en las miradas más esquivas, en la creciente dificultad de la congregación para concentrarse durante los servicios. Mis ojos, que siempre reflejaban una esperanza firme, ahora llevaban una carga, la carga de comprender la naturaleza de esta oscuridad velada que se cernía sobre nosotros. Yo sabía, con una certeza que helaba la sangre, que no estábamos ante problemas mundanos, sino frente a algo mucho más antiguo y siniestro, que había encontrado una puerta abierta en el corazón de nuestra aparente tranquilidad. Y sabía que la única manera de enfrentarlo era con una fe que empuñara espadas de fuego, porque lo que venía no era para ser enfrentado con simples oraciones, sino con una guerra. Lo que vino después fue un velo pesado y denso que comenzó a cubrir nuestra comunidad, sofocando la luz con una oscuridad palpable. Al principio fueron susurros, pequeñas grietas en la armonía de siempre. Vecinos que antes se ayudaban, ahora se miraban con recelo, pequeños altercados que escalaban a disputas sin sentido. La tristeza, antes una visita ocasional, se convirtió en una inquilina permanente en muchos hogares. Personas que siempre habían sido pilares de fortaleza se hundieron en un pozo de desesperación del que parecía no haber salida. Yo los veía, sus ojos vidriosos, sus sonrisas forzadas, y sentía cómo una fuerza invisible les succionaba la alegría, la esperanza. Entonces la oscuridad tomó formas más viciosas. El alcohol, las drogas, la pornografía, que antes eran males ocultos en los rincones más sombríos de la ciudad, ahora desfilaban con una audacia impúdica, ofreciendo un escape barato y destructivo. Jóvenes que prometían un futuro brillante cayeron en redes de adicción que los consumían día tras día. Familias enteras se desgarraban por infidelidades repentinas, por celos sin fundamento. Era como si un veneno invisible se hubiera esparcido por el aire, infectando las mentes y los corazones, volviéndolos contra sí mismos y contra los demás. Las divisiones no eran solo entre vecinos o familiares, se infiltraron incluso en los cimientos de la fe. Iglesias que antes permanecían unidas en propósito, ahora sufrían disputas internas. Líderes que antes predicaban la unidad se enfrentaban en rencillas mezquinas. Era una estrategia clara, una orquestación diabólica para desmantelar la resistencia, para debilitar el espíritu antes del golpe final. Sentía la presencia, una fuerza maligna que se movía entre nosotros, riéndose de nuestra confusión, de nuestra creciente desesperación. Esta no era una coincidencia, no era una serie de problemas aislados, era una guerra, y el enemigo estaba moviendo sus piezas con una precisión escalofriante, preparándonos para la aniquilación espiritual.
La sombra se alargaba, cada vez más densa, más opresiva, y yo sabía que el momento de la confrontación final se acercaba inexorablemente. Pero esa oscuridad no era solo una amenaza difusa, sino el preludio de una guerra declarada, orquestada desde las profundidades de un abismo terrenal. Los ataques iniciales, dispersos y confusos, pronto revelaron un patrón siniestro. Enfermedades repentinas, accidentes inexplicables entre los hermanos de fe, todo convergía. No era el caos, había una inteligencia perversa detrás. Rumores surgieron rápidamente, susurros cargados de miedo, sobre un enclave ocultista en las colinas, un lugar donde las tinieblas eran invocadas y pactos demoníacos se sellaban en rituales macabros. El líder de aquel cónclave, un brujo llamado Sartus, era pura soberbia. Su nombre, pronunciado con temor, resonaba con el eco de 1000 conjuros y sangre de incontables sacrificios. Para él, mi iglesia, frutos de la fe, no era esperanza, sino una afrenta directa a su dominio. Cada alma para Cristo, cada liberación era una burla a su poder, un desafío imperdonable a su arrogancia. Desde su guarida, impregnada de inciensos fétidos y cánticos guturales, Sartus no toleraba la luz que yo irradiaba. Los milagros eran una bofetada en su rostro, un insulto a su linaje oscuro. Sus ataques pasaron de meras escaramuzas a una campaña de asedio implacable. Las noches se volvieron más largas, los sueños más perturbadores. El ambiente a mi alrededor se cargó de una pesadez asfixiante. Se podía sentir el odio y la brujería apuntando directamente a mi vida, a mi mente, a mi espíritu. Era una guerra personal, declarada por un ser que se creía dueño de la noche y de las almas perdidas, y no descansaría hasta verme derrumbado, consumido por la desesperación, la enfermedad o la muerte. La declaración de guerra de Azael no fue un simple desafío verbal, fue una sentencia que sentí penetrar cada fibra de mi ser. A partir de esa noche, el sueño me abandonó por completo. No era un insomnio común, sino una vigilia forzada, impuesta por una presencia que percibía en los bordes de mi conciencia, una sombra helada que danzaba en la periferia de mi visión. Al principio intenté ignorarlo, atribuirlo al estrés, a la fatiga. Pero el peso se hizo más palpable. Era como si una roca invisible se hubiera posado sobre mi pecho, no ahogándome físicamente, pero aplastando mi espíritu con una carga insoportable. Durante el día, la luz del sol parecía más tenue, los colores lavados. Una neblina pesada se cernía sobre mi mente, entorpeciendo mis pensamientos, robándome la paz. Las visiones comenzaron sutilmente. Al cerrar los ojos para orar, no encontraba la quietud habitual. En cambio, destellos rápidos de paisajes desolados, gritos mudos y siluetas retorcidas se proyectaban en el lienzo oscuro de mi mente. Eran fragmentos de un reino de sombras, imágenes que laceraban mi alma y me susurraban la futilidad de mi lucha. Redoblé mis esfuerzos en oración. Pasaba horas, de rodillas, con la voz ronca, clamando al cielo. Mis peticiones ya no eran solo por la congregación, sino por una fortaleza que sentía desvanecerse en mi propio ser. Podía sentir el pulso de la batalla, no con espadas visibles, sino en la erosión constante de mi fe, en el asedio implacable a mi paz interior. En una ocasión, mientras oraba al amanecer, sentí que una mano fría y pesada se apoyaba sobre mi hombro. Abrí solo a encontrar la habitación vacía, bañada por la primera luz gris del día. Pero el frío persistió, anidado en mis huesos, y el peso sobre mi espíritu se intensificó hasta el punto de la asfixia espiritual. Esta no era una pelea común, era una guerra total por mi alma, una prueba que amenazaba con quebrarme, con extinguir la llama de mi ministerio. La presión era inmensa, un martillo constante contra los muros de mi resistencia, llevándome al límite mismo de mi capacidad.
La mañana de aquel día señalado se cernió sobre la ciudad como un sudario gris y opresivo, cargada de una tensión casi palpable que envolvía cada rincón. Los pájaros guardaban un silencio inusual, y el viento, al pasar entre los árboles, parecía susurrar advertencias lúgubres. Mi corazón latía con una cadencia extraña, una mezcla de determinación férrea y una inquietud que no lograba descifrar, como si una sombra pesada se hubiera posado sobre el umbral de mi espíritu, presagiando el inminente cruce de una línea sin retorno. Cuando las manecillas del reloj marcaban la hora precisa, las 10 de la mañana y 30 minutos, el templo estaba completamente abarrotado. Cada asiento, cada pasillo lateral, incluso los espacios de pie al fondo, estaban ocupados por rostros que buscaban consuelo, esperanza o simplemente una respuesta al peso invisible que sentíamos todos. La atmósfera, sin embargo, no era la habitual de fervor y alegría. Por el contrario, un denso velo de opresión flotaba en el aire, pesado como plomo derretido. Podía sentirlo físicamente. Era un frío antinatural, una presión sofocante que parecía intentar aplastar la fe de cada asistente, un miasma espiritual que amenazaba con ahogar la respiración de la congregación. Los ojos de algunos hermanos mostraban miedo, otros confusión, pero todos compartían la sensación ineludible de que algo monstruoso e invisible había irrumpido en la casa de Dios, desafiando su santidad con una audacia blasfema. Subí al púlpito, mis pasos resonando con una extraña gravedad en el silencio expectante. Mis manos sostenían la Biblia con una fuerza casi convulsiva, aferrándome a la palabra como a un ancla inmutable en medio de una tormenta invisible y furiosa. Miré a la congregación, y una voz, que no era del todo mía, brotó de mis labios cargada de una urgencia sobrenatural, resonando con la convicción de siglos de batallas espirituales. Hoy, hermanos y hermanas, no vengo a hablarles de consuelo fácil, proclamé, mi voz cortando la pesadez del aire como una espada flamígera, sino de la inquebrantable e inmutable soberanía de nuestro Dios en medio de la más feroz de las batallas. Él es el Rey invencible, el Señor de los ejércitos, ante quien toda oscuridad se dispersa, toda hechicería se desvanece, todo poder maligno se postra y se humilla. ¿Acaso no sabéis que Él habita en las alabanzas de su pueblo? ¿No recordáis que su poder no conoce límites, que su majestad hace temblar los cimientos del infierno mismo? Ninguna brujería, ningún conjuro, ninguna legión de demonios tiene el poder para permanecer de pie ante la luz de su rostro. Las tinieblas pueden rugir, los principados pueden amenazar, pero su destino ya está sellado por la sangre de nuestro Salvador. La victoria ya es nuestra, porque su trono es eterno. Mis palabras, empapadas de una unción extraña, parecían sacudir las mismísimas paredes del templo, sin yo saber que en ese preciso instante mi propia batalla estaba a punto de cruzar el velo invisible, trascendiendo lo terrenal, para adentrarse en lo más profundo del reino espiritual, donde la carne ya no tendría dominio. En la cúspide de mi predicación, mi voz resonaba con la autoridad de la verdad. Sentía la unción, una fuerza vibrante que hacía temblar el templo. Mis palabras cortaban el aire, exponiendo la oscuridad. De repente, una onda gélida de pura maldad me atravesó como un rayo. No la vi, pero la sentí, un puñetazo invisible y brutal, directo al centro de mi pecho, que me arrebató el aire. Un dolor agudo e insoportable se clavó en mi corazón, un desgarro no de este mundo. Mis piernas cedieron, tropecé, la mano se me resbaló del micrófono, que cayó con un golpe seco, interrumpiendo el sermón y amplificando el silencio. Intenté aferrarme al púlpito, pero mis dedos no respondieron. La fuerza que me golpeó vació toda energía de mi ser. Mis ojos se desorbitaron, mi boca se abrió, pero solo un jadeo ahogado escapó. Mi cuerpo, antes firme, se desplomó sobre la madera pulida del púlpito con un ruido sordo.
La congregación, que un segundo antes me escuchaba con fervor, quedó petrificada. Sus ojos, antes llenos de fe, reflejaban un shock helado. El silencio no duró mucho. Una hermana, enfermera, se lanzó hacia mí. Sus manos expertas buscaron mi pulso. Su rostro se tornó blanco como la cera. Sus ojos se llenaron de un horror indescriptible. «No tiene pulso», gritó con voz quebrada. «Su corazón se ha detenido». El shock se transformó en pánico descontrolado. Gritos, lamentos y oraciones desesperadas llenaron el templo. Los rostros se contorsionaron en miedo, desesperación y tristeza. Caos, puro caos. El enemigo había atacado y golpeó donde más dolía. Entonces, en medio de aquel infierno terrenal, mi vista se nubló. No fue un desmayo, fue una sacudida brutal. Sentí una fuerza invisible, terriblemente real, desgarrar mi ser. Mi alma fue arrancada de mi cuerpo con una violencia impensable. No hubo paz, ni luz suave, ni cánticos celestiales. Solo un tirón salvaje, un desgarre atronador. El velo entre los mundos no se abrió, se rompió, fragmentado en 1000 pedazos con el estruendo de un trueno ancestral. Fui lanzado, no transportado, a través de esa brecha lacerada. Un torbellino de sombras y gritos ahogados me envolvió. No eran sombras etéreas, sino formas densas, pesadas, casi sólidas, retorciéndose como algas marinas en una tormenta. Materia y espíritu se confundían en este plano. El aire era denso, espeso, cargado con el hedor de la desesperación y el azufre. Mis pies, o lo que sentía como ellos, tocaron una superficie irregular, rocosa, húmeda. No había cielo ni tierra, solo una penumbra perpetua, un crepúsculo eterno. Las figuras a mi alrededor no eran fantasmas translúcidos, eran presencias corpóreas, espectros con rostros deformados por el tormento, con carne petrificada por el miedo y el sufrimiento. Algunos se movían lentamente, arrastrando cadenas invisibles pero audiblemente pesadas. Otros, inmóviles como estatuas de piedra gris, sus ojos vacíos fijos en un punto distante. Susurros y lamentos llenaban el ambiente, no lejanos, sino gritos roncos, voces secas que rasgaban el silencio opresivo. La barrera entre la vida y la muerte no era un límite delicado. Era una herida abierta, sangrando almas, donde cada frontera se había desdibujado violentamente. Me sentí vulnerable, un intruso, en un lugar donde la existencia misma era una distorsión. Este no era el paraíso prometido, este era el otro lado. Un lugar donde la fe era la única armadura, y yo, en ese instante, me sentí desnudo y aterrado. ¿Qué clase de infierno era este? ¿Había fallado? ¿Era mi fe insuficiente? Mi corazón latía con furia en mi pecho, resonando en aquel paisaje irreal. No era una visión etérea, sino una realidad tan palpable que dolía. El aire se sentía denso, cargado de una energía maligna que oprimía cada fibra de mi ser. Los árboles, antes robustos, se mostraban retorcidos, sus ramas como garras secas arañando un cielo perpetuamente crepuscular. Ahí se manifestaba la verdadera naturaleza de la batalla. Vi a los muertos espirituales. No eran fantasmas, sino figuras corpóreas, como la roca, de piel grisácea y ojos vacíos, tan pesados que parecían hundirse en la tierra. Estaban encadenados, no con hierro, sino con una oscuridad viscosa que se aferraba a sus almas, arrastrándolos, convirtiéndolos en instrumentos mudos de una voluntad ajena. Algunos gemían, otros miraban con desolación abismal, su presencia congelando el calor.
Podía sentir su desesperanza, su cautiverio ineludible. Eran miles, una legión de almas perdidas, un ejército de sombras forzadas a servir, y su solidez era aterradora. Y por encima de ellos, como generales obscenos en una guerra sin fin, se erguían los principados demoníacos, gigantes, no de carne, sino de una sustancia que desafiaba la descripción, mezcla de hollín solidificado y malicia pura. Sus formas eran grotescas, sus ojos ardían con inteligencia fría y cruel. Flotaban a varios metros del suelo, sus siluetas titánicas proyectando largas sombras sobre los encadenados. No necesitaban gritar órdenes, su presencia bastaba. Con un gesto de sus manos, que parecían garras forjadas en la noche, controlaban legiones enteras de entidades invisibles al ojo natural, cuya influencia se sentía como un puño de hierro sobre la región. Su arrogancia era palpable, una burla silente que resonaba en mi espíritu. Aquí estamos, humano, parecían decir sus miradas. Este es nuestro reino, y tu fe aquí no es más que una chispa moribunda. La opresión era tal que cada respiración era un esfuerzo, cada latido una oración desesperada por auxilio. Mis ojos, obligados por la voluntad ajena, siguieron la dirección de los brujos. La niebla y oscuridad que ya asfixiaban el aire se arremolinaron con furia contenida en el centro del círculo. Un vórtice de negrura que devoraba luz y esperanza. De ese epicentro se materializó una figura. No era una sombra, sino una presencia sólida, forjada de la oscuridad abisal. Su estatura, quizás de 3 metros o más, irradiaba una autoridad infernal. Sus ojos, ascuas rojas, brillaban con inteligencia ancestral y desprecio insondable. Flotaban a varios metros del suelo, sus siluetas titánicas proyectando largas sombras sobre los encadenados. No necesitaban gritar órdenes, su presencia bastaba. Con un gesto de sus manos, que parecían garras forjadas en la noche, controlaban legiones enteras de entidades invisibles al ojo natural, cuya influencia se sentía como un puño de hierro sobre la región. Su arrogancia era palpable, una burla silente que resonaba en mi espíritu. Aquí estamos, humano, parecían decir sus miradas. Este es nuestro reino, y tu fe, aquí, no es más que una chispa moribunda. La opresión era tal que cada respiración era un esfuerzo, cada latido una oración desesperada por auxilio. Mis ojos, obligados por la voluntad ajena, siguieron la dirección de los brujos. La niebla y oscuridad que ya asfixiaban el aire se arremolinaron con furia contenida en el centro del círculo. Un vórtice de negrura que devoraba luz y esperanza. De ese epicentro se materializó una figura. No era una sombra, sino una presencia sólida, forjada de la oscuridad abisal. Su estatura, quizás de 3 metros o más, irradiaba una autoridad infernal. Sus ojos, ascuas rojas, brillaban con inteligencia ancestral y desprecio insondable. Su voz, al hablar, resonó no solo en mis oídos, vibró en mi médula, en mis huesos, como un coro de almas condenadas. Grave, gutural, destilaba una arrogancia helada. «Ezequiel», bramó, mi nombre arrancado de mis entrañas como si lo conociera desde mi nacimiento. «Qué patética es tu insistencia, qué insignificante la fe que arrastras. ¿Creíste interponerte en el progreso de mi maestro, en la extensión de nuestro dominio?» La criatura avanzó, la tierra gimió bajo sus pies. Se detuvo a escasos metros de mí, su presencia, un puñetazo invisible, me robó el aliento. «Hace siglos esta tierra nos pertenece»,
Continuó, su voz, ahora un susurro venenoso, se deslizaba como una serpiente. Desde los ritos antiguos, desde el derramamiento de sangre inocente, hemos tejido pactos y sacrificios irrompibles para tu diminuto Dios. Mira a tu alrededor, pastor, la oscuridad es total. Los cánticos de mis siervos son el requiem de tu evangelio. ¿Dónde están tus ángeles ahora? ¿Esas leyendas de guerreros celestiales? ¿Por qué no te salvan de la destrucción inminente? No existen, o, si lo hacen, son tan cobardes como su creador. Una risa áspera y seca, de crujido de huesos, escapó de su boca, sacudiendo el suelo. No eres más que un estorbo, un grano de arena ante nuestro poder. Hoy, aquí, marcamos el final de tu fe, el inicio de una era donde la luz se apaga y el verdadero poder reinará. Tu Dios ha perdido, Ezequiel. Tú eres el último testigo de su derrota. Sus palabras resonaron, huecas y cargadas de un triunfo efímero, un puñal clavándose en mi alma. El aire se llenó con carcajadas guturales, miles de seres infernales celebrando su victoria final. Sentía el peso de su odio asfixiándome. Uno de los principales, con ojos de obsidiana y sonrisa reptiliana, se adelantó. Mira tu cielo, Ezequiel, vacío, silencioso. Tu padre te ha abandonado. Esta noche el velo se rasga para engullirte en nuestra oscuridad eterna. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con devorarme, en el ápice de su blasfemia, un estruendo sobrenatural quebró el firmamento de aquel plano. No fue un trueno, sino un rugido cósmico que hizo temblar la oscuridad, el aire, la tierra y la esencia de los demonios. La luz moribunda de los brujos parpadeó. Entonces lo impensable ocurrió. El cielo, teñido de púrpura infernal y nubes de sombra, comenzó a rajarse con violencia explosiva. Una fisura gigantesca se abrió entre las nubes espirituales, un abismo de luz pura que contrastaba con la penumbra. El borde de esta brecha brillaba con una energía sobrenatural tan intensa que los demonios gritaron, cubriéndose sus rostros deformes. Y a través de esa herida celestial comenzaron a emerger formas colosales que eclipsaban las montañas. No eran luces etéreas, eran seres de magnitud incomprensible, llenando el espacio con poder. Los ángeles, verdaderos guerreros celestiales, se manifestaron con imponente majestuosidad, no como sombras etéreas o destellos de luz fugaz, sino como gigantes sólidos, una visión que desafiaba toda lógica terrenal. Se alzaban imponentes, cada uno de ellos medía no menos de 3 metros de altura, con una magnitud que empequeñecía todo a su alrededor. Su piel no era la carne frágil que conocemos, sino un bronce pulido, brillante, reflejando la poca luz que aún se atrevía a existir en ese abismo de caos. Parecían forjados en el crisol de la eternidad. Sus armaduras, lejos de ser meros ornamentos, parecían extensiones de su propia esencia. Exhalaban una fuerza primigenia, una capacidad de batalla inquebrantable. Cada placa, cada remache era un testamento a la guerra celestial, infundiendo un respeto automático, un miedo reverencial. Pero lo más impactante eran sus ojos. No eran simples globos oculares, sino focos de energía divina, orbes que ardían como llamas vivas, penetrando la oscuridad y revelando la verdad más oculta.
De ellos emanaba una sabiduría milenaria y una furia santa que prometía destrucción a lo impío. En sus manos no sostenían armas comunes, sino espadas que eran lenguas de fuego puro, crepitando con una energía que se podía sentir, que crepitaba en el aire mismo, purificándolo y quemando cualquier impureza. El filo incandescente de esas espadas no era solo luz, era poder manifiesto, el juicio divino encarnado. Cuando avanzaron, el suelo tembló bajo sus pasos, no con un terremoto físico, sino con la reverberación de su autoridad espiritual. Los demonios, hasta ese instante llenos de arrogancia y desafío, se encogieron, sus siluetas distorsionándose en expresiones de agonía y desesperación. El terror que infligían no era el pánico del miedo humano, sino un terror santo, un miedo paralizante que se grababa en la esencia misma de cada entidad maligna, recordándole su origen y su inevitable condena. Aquellos seres de bronce, con sus ojos de fuego y espadas llameantes, no solo combatían, ellos imponían la voluntad de lo alto. El enfrentamiento irrumpió en una furia santa, palpable, que hizo que el aire se volviera denso, pesado, cargado de una energía que emanaba tanto terror para el adversario como esperanza para nosotros. Los ángeles guerreros, esos colosos de bronce con miradas que quemaban brasas eternas y piel forjada en el crisol de 1000 soles, atacaron con una ferocidad inigualable, una que desdibujaba la línea entre la justicia divina y la furia desatada de un volcán en plena erupción. Sus espadas de fuego, que antes habían sido solo una amenaza latente, ahora se materializaron en látigos de luz incandescente, en hojas vivas que pulsaban con el poder de la creación misma. Rasgaron las formas demoníacas, no como si cortaran aire o ilusiones etéreas, sino como si desgarraran tejido orgánico putrefacto, carne corrupta, que se disolvía al contacto con el fuego celestial. Cada golpe era un bramido metálico, un choque ensordecedor de acero celestial contra la piel escamosa y endurecida de las criaturas del abismo. El sonido no era un simple eco en el valle, era una onda expansiva que estremecía todo el plano, no solo el espiritual que se abría ante mí, sino que sentí cómo las rocas bajo mis pies, la tierra misma, vibraban con el clamor de aquella batalla brutal. Los gritos estridentes y desesperados del enemigo, de esos demonios que minutos antes se creían invencibles y habían blasfemado contra la creación, llenaban el aire, un lamento gutural que se ahogaba bajo el poder avasallador de lo alto. No eran gritos de dolor cualquiera, eran aullidos de pánico, de revelación de su propia insignificancia, de la inminencia de su condena. Cada chispa de fuego que brotaba de las espadas angelicales era una sentencia, y cada estruendo un paso más hacia el abismo de donde nunca debieron haber salido. La luz y la sombra colisionaban en un ballet de aniquilación, donde la victoria de la fe se escribía con fuego y bronce. Mientras la luz y la sombra colisionaban en un ballet de aniquilación y la victoria de la fe se escribía con fuego y bronce, yo sentía que la derrota de esas tinieblas se volvía innegable. Los demonios restantes, reducidos a espectros temblorosos, lanzaban aullidos guturales, su terror primigenio era palpable. Cada golpe de las espadas ardientes de los ángeles era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Fue entonces, cuando la aniquilación era inminente, que el velo del cielo de aquel plano espiritual se rasgó ante mis ojos. No fue un trueno lo que escuchamos, sino una inmensidad pulsante de pura energía divina. Una luz cegadora, del color de 1000 soles fundidos, brotó, seguida de un rugido que no era sonido, sino la voz primordial de la creación. Desde esa grieta cósmica, una columna de fuego celestial comenzó a descender. No era llama terrenal, sino la manifestación tangible de la presencia de Dios, una gloria que incineraba la inmundicia espiritual. Este fuego no impactó, se expandió, envolviendo todo lo oscuro.
Los principados restantes, que se jactaban de su eternidad, fueron alcanzados. Sus formas distorsionadas se crisparon, sus gritos silenciados, y sus cuerpos se disolvieron en hollín sin tocar el suelo. La humillación del demonio sombrador fue absoluta. Ese ser altivo que había escupido blasfemias fue el último en sentir la aniquilación. La luz y el fuego lo envolvieron, borrándolo de la existencia, desintegrando hasta la última partícula de su esencia maligna. No quedó ni rastro. La victoria era avasalladora. El cielo se cerró tan abruptamente como se había abierto, dejando solo el eco de una gloria que había purificado todo a su paso. Mientras la luz y la sombra colisionaban en un ballet de aniquilación y la victoria de la fe se escribía con fuego y bronce, yo sentía que la derrota de esas tinieblas se volvía innegable. Los demonios restantes, reducidos a espectros temblorosos, lanzaban aullidos guturales, su terror primigenio era palpable. Cada golpe de las espadas ardientes de los ángeles era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Fue entonces, cuando la aniquilación era inminente, que el velo del cielo de aquel plano espiritual se rasgó ante mis ojos. No fue un trueno lo que escuchamos, sino una inmensidad pulsante de pura energía divina. Una luz cegadora, del color de 1000 soles fundidos, brotó, seguida de un rugido que no era sonido, sino la voz primordial de la creación. Desde esa grieta cósmica, una columna de fuego celestial comenzó a descender. No era llama terrenal, sino la manifestación tangible de la presencia de Dios, una gloria que incineraba la inmundicia espiritual. Este fuego no impactó, se expandió, envolviendo todo lo oscuro. Los principados restantes, que se jactaban de su eternidad, fueron alcanzados. Sus formas distorsionadas se crisparon, sus gritos silenciados, y sus cuerpos se disolvieron en hollín sin tocar el suelo. La humillación del demonio sombrador fue absoluta. Ese ser altivo que había escupido blasfemias fue el último en sentir la aniquilación. La luz y el fuego lo envolvieron, borrándolo de la existencia, desintegrando hasta la última partícula de su esencia maligna. No quedó ni rastro. La victoria era avasalladora. El cielo se cerró tan abruptamente como se había abierto, dejando solo el eco de una gloria que había purificado todo a su paso. La presencia de Dios había hablado, y las tinieblas habían obedecido por la fuerza irresistible de su majestad. En medio de esa luz inmaculada, donde el mismo tiempo parecía arrodillarse, mi espíritu fue envuelto por una voz que no era audible con los oídos de la carne, sino que resonaba en lo más profundo de mi alma, vibrando en mi esencia misma. No eran palabras de consuelo superficial, ni promesas de un paraíso ocioso, lo que esa voz, más antigua que las estrellas y más poderosa que 1000 truenos, me entregaba. Era un grito de guerra, una revelación brutal de la batalla encarnizada que se libra sin tregua en los reinos invisibles, pero que impacta con una violencia inaudita cada aliento de nuestra existencia terrenal. Me fue mostrado con aterradora claridad cómo legiones de demonios con malicia ancestral operan impunemente porque el pueblo de Dios, sumergido en una ignorancia letal, ha bajado la guardia. Vi el campo de batalla, no etéreo y lejano, sino aquí, entre nosotros, en cada hogar, en cada mente, en cada corazón, donde el velo entre mundos se desgarra con estrépito. Una guerra de sombras, donde almas son raptadas, destinos torcidos con veneno sutil, y el enemigo, arrogante y burlón, danzaba sobre la apatía de los justos, festejando cada derrota. La urgencia me oprimió como un yunque incandescente. Debía despertar a los dormidos, levantar a los caídos, advertir a los distraídos con la furia de un profeta. La vigilancia no era una opción, sino un mandamiento ineludible de supervivencia. La intercesión, la única arma contra el avance implacable de la oscuridad. Mi regreso no era un deseo personal, sino una misión impuesta por la misma majestad divina. Debía volver, debía gritar la verdad de esta guerra olvidada. Fui arrancado de aquel lugar etéreo con la misma brutalidad con la que había sido lanzado.
Una fuerza implacable, más allá de toda comprensión, me tomó de la esencia misma de mi ser y me precipitó a través del velo, de regreso a la prisión de mi carne. El choque fue devastador, una colisión cósmica entre dos mundos, una explosión interna que sacudió cada fibra de mi alma. Mis ojos se abrieron de golpe, cegados por la intensa luz que se derramaba desde las lámparas del púlpito. El aliento regresó a mis pulmones en un jadeo desesperado, como un náufrago que emerge del abismo. Mi cuerpo, que momentos antes había yacido inerte, se retorció con un espasmo violento. El reloj en la pared, visible a través de mi visión borrosa, marcaba las 7 de la noche y 37 minutos. 20 minutos, exactamente 20 minutos habían transcurrido desde que mi espíritu abandonara esta vasija mortal. A mis pies, la escena era un torbellino de agonía y fe. Rostros empapados en lágrimas, manos alzadas al cielo en una súplica desesperada, oraciones que brotaban como un río incontenible de los labios de mi congregación. Un coro de asombro y adoración comenzó a ascender, mezclado con gritos de «Dios mío» y «un milagro». Con un esfuerzo sobrehumano me incorporé, mis músculos protestando con cada centímetro. No era solo Ezequiel quien regresaba, era un testimonio viviente, un heraldo de los cielos y de la guerra que se libraba más allá de su percepción. Mi voz, quebrada y ronca por el viaje entre dimensiones, ya sentía el fuego de las palabras que debía pronunciar. El dolor era una sierra filosa rasgando mis entrañas, pero una fuerza implacable, ajena a mi propia voluntad, me obligó a incorporarme. Cada músculo protestaba, cada articulación crujía como madera vieja bajo una carga excesiva. Mis rodillas temblaron, cediendo por un instante, y me apoyé en la pared fría del púlpito, el sudor frío empapando mi frente. Mis ojos, aún adaptándose a la tenue luz de las velas, buscaban rostros preocupados entre las sombras. Voces angustiadas se alzaron a mi alrededor, preguntando con urgencia: «Ezequiel, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Parecía que tu espíritu se iba de tu cuerpo». Yo los ignoré. Sus palabras, sus preocupaciones terrenales se sentían tan distantes, tan triviales frente a la magnitud de lo que acababa de presenciar. Un fuego, no de agonía, sino de una verdad ardiente, me consumía desde dentro. Mi propia voz, esa voz que creí conocer, había sido transfigurada. Ya no era el murmullo asustado de un hombre oprimido, sino un estruendo grave, metálico, cargado con el eco de dimensiones más allá de las estrellas, teñido con el terror sagrado de la revelación. Mis labios se abrieron, y lo que salió fue una proclamación, no una pregunta, no una súplica, sino una orden inevitable que resonó en el silencio expectante de la congregación. «Ellos están aquí, la guerra es real, yo vi a los ángeles, necesitamos luchar». Cada sílaba vibró con la autoridad inquebrantable de aquel que ha caminado por el umbral de lo impensable, que ha visto lo que ningún ojo mortal debería contemplar y ha regresado para dar testimonio. La voz que brotaba de mí ya no era simplemente la mía, era la voz de un heraldo, impregnada del poder y el terror de la batalla cósmica de la que había sido un testigo involuntario. Sabía que debían creer, porque el mismo abismo había hablado a través de mí. Con la voz aún vibrando con la resonancia de lo innombrable, elevé mis manos. No eran palabras las que emergían, era fuego purificador, la misma voluntad divina manifestándose. Yo no predicaba, dictaba sentencia. Hablé de la oscuridad que había velado nuestros ojos, de las cadenas invisibles que oprimían, de la brujería que se había infiltrado como plaga silenciosa en la comunidad. Cada frase era un martillo rompiendo grilletes espirituales. En las bancas, el asombro dio paso a la liberación. Un peso se levantaba de los hombros, una niebla se disipaba.
Una mujer, con el rostro surcado por la tristeza, cayó de rodillas, sollozando no de pena, sino de un alivio catártico. Otros se aferraban a sus pechos, sintiendo una garra fría desprenderse. Luego fijé mi mirada en el brujo. La luz del altar se volvió un foco implacable. «Tus obras han sido expuestas», rugí. En ese instante, la fachada petulante del brujo se desmoronó, su arrogancia se hizo polvo. La energía oscura que lo envolvía, perceptible para mí, se disipó en bocanadas nauseabundas. Sus amuletos, sus objetos de poder, sus grimorios ocultos en su hogar, todo fue desmascarado, nombrado y declarado nulo. La verdad aterradora que yo había revelado fue el catalizador, el golpe final. Un avivamiento poderoso, una oleada de arrepentimiento y fe se desató. No fue de cánticos suaves, sino de llanto gutural, de gritos de victoria, de una comprensión visceral de la guerra en la que habíamos estado. El temor santo llenó el lugar, un temor que empoderaba. Mi iglesia ya no era un edificio, era un campo de batalla recién ganado, y nosotros, sus valientes supervivientes. La experiencia me transformó para siempre. Mi voz, antes poderosa, ahora resonaba con la inquebrantable autoridad de quien había rasgado el velo y regresado. Mis sermones ya no eran solo palabras, eran visiones proféticas, tan vívidas que casi podíamos tocarlas. Yo les hablaba de los ángeles guerreros, seres imponentes de 3 metros de altura, con piel de bronce que reflejaba la luz divina y espadas de fuego que chameaban con furia celestial. Les describía cómo infundían un terror santo, puro e inextinguible, a las legiones demoníacas. No eran meros conceptos, sino realidades palpables, un ejército tangible que yo había presenciado en mi momento más crítico. Mi iglesia, de ser un refugio de fe, se transformó en un baluarte inexpugnable, reconocida como centro de guerra espiritual. La gente venía de lejos, buscando no solo paz, sino empoderamiento, una preparación activa para la lucha. Mi testimonio se propagó como un fuego, advirtiendo a innumerables almas sobre la batalla invisible que se libra por sus vidas, revelando la presencia manifiesta de Dios y la intervención de sus formidables ángeles guerreros. El pastor que murió y volvió había dejado un legado imborrable, forjando a cada miembro en un soldado de la fe, preparado para un mundo ciego a los peligros sobrenaturales. El tiempo es corto. Inscríbase ahora en el canal para más testimonios que rasgan el velo entre los mundos. Active la campana para no perder ninguna batalla y comparta este mensaje profético con todos los que necesitan despertar.